Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, disculpen el inconveniente. Perfecto. Entonces, el tema que estaremos abordando el día de hoy tiene que ver con la importancia de la alfabetización estadística, lo que en la literatura también se menciona como cultura estadística en el desarrollo de una cultura científica. Entonces son dos temas, ¿verdad? Aquí que estaremos abordando. Ahora, el término de la cultura estadística o alfabetización estadística es un término que hace referencia específicamente al conocimiento o a los conocimientos estadísticos que debe poseer todo ciudadano, la ciudadanía en sí, para comprender el mundo en el que uno vive. ¿Qué ocurre hoy en día con el desarrollo de la sociedad, de la información? Tenemos el auge de la tecnología, vivimos en una masa de información. Esto hace que exista cierta necesidad de que todas las personas puedan de alguna forma interpretar, analizar la información sobre ciertas características o comportamientos de poblaciones o fenómenos de la realidad. Principalmente atendiendo que esa masa de información que estamos recibiendo proviene de diferentes medios. Entonces, eso hace que hoy por hoy la estadística sea un conocimiento imprescindible para la participación ciudadana, principalmente en la toma de decisiones, como también para poder debatir o de alguna forma, mejor dicho, digerir lo que estamos recibiendo de información estadística. Entonces, ¿y esto cómo se vincula? No estoy pasando, estoy todavía en esta parte. ¿Cómo esto se vincula la alfabetización estadística con la cultura científica? Entonces tenemos por otro lado la cultura científica, que en la cultura científica lo que buscamos es promover el interés por la ciencia. Pero cuando se habla de una cultura científica, uno lo podría abordar desde varios enfoques, considerando particularmente y el más importante, lo considero yo, la alfabetización científica. Entonces, nuevamente, el desarrollo de una cultura científica está vinculado o toma como clave la educación. Por lo tanto, la cultura científica abordada desde la alfabetización es un elemento clave dentro del mundo de la educación, ya que todas las personas de alguna manera también tienen el derecho de comprender la naturaleza en sí de las, digamos, de los grandes descubrimientos científicos que hoy en día se está realizando, y por sobre todo poder participar de manera crítica, objetiva, en la discusión de los conocimientos que hoy en día nos proporciona la ciencia. Entonces, ¿cómo de alguna manera se vincula la enseñanza o la alfabetización, la cultura estadística con esto que tenga que ver con la promoción, el promover el interés por la ciencia? Algo sumamente importante que hace poco me había llamado la atención, y justamente en donde desde el departamento lo habíamos discutido, el departamento de estadística, cómo vinculamos la enseñanza de la estadística con la importancia de promover el interés por la ciencia. De acuerdo a los resultados de la encuesta sobre percepción pública de ciencia y tecnología, una de las preguntas que esta encuesta buscaba responder es que, ¿qué piensan los paraguayos sobre ciencia y tecnología? Y una estadística que nos llamó la atención es que aproximadamente el 50% de las personas encuestadas no estaban interesados, absolutamente no estaban interesados en los temas de ciencia y tecnología. Si eso lo visualizábamos por nivel académico, encontrábamos que de cada 10 personas que se encontraban en un nivel primario, o sea, la educación escolar básica, de cada 10, 7 declaraban no tener interés sobre cualquier tema vinculado a ciencia y tecnología. Y si focalizábamos o veíamos los factores, cuáles eran esos factores que explican el desinterés por el tema del perdón, por el tema del desinterés en sí sobre temas de ciencia y tecnología, veíamos que entre esas personas desinteresadas, el 47%, si mal no lo recuerdo, no lo entendían, declaraban no entender los temas vinculados a ciencia y tecnología, y un 20% no tenía ningún interés. Entonces,
por un lado, para poder abordar esas problemáticas de desconocimiento y por otro lado, desinterés que exista sobre ciertos temas vinculados a lo que es ciencia y tecnología, deberíamos de repensar cómo tratar esos temas desde los primeros años de la educación formal principalmente. ¿Y qué tenemos dentro de la educación formal? Bueno, por un lado tenemos la enseñanza matemática y dentro de la enseñanza matemática la importancia de cómo poder enseñar la estadística. Y ya veremos más adelante, lo que busco es que luego de esta presentación pueda despertar el interés de todos nosotros en entender del por qué necesitamos entender algo mínimo de la estadística, porque eso me permite, por un lado, poder digerir tanta información que hoy día me llega, como también poder entender ciertas cuestiones vinculadas a temas de ciencia y tecnología. Bueno, ¿cuáles son los temas que estaremos abordando el día en esta presentación? Tenemos básicamente lo que hago en esta presentación es desarrollar en lo, lo material o la teoría, digamos, de estos principales documentos o literatura de referencia que había revisado en los retos de la cultura estadística de la doctora Carmen Batanero. Ella es una profesora de la didáctica de las matemáticas de la Universidad de Granada y lidera un grupo de investigación en educación estadística. En otro tema muy importante publicado por la doctora Batanero es el sentido estadístico, cuáles son sus componentes y el desarrollo en sí. Luego le tenemos a Rosemary Callingham y Hannah Watson, quienes abordan el tema del desarrollo de la cultura estadística en el colegio o en la escuela. Y por otro lado, en una publicación muy interesante de la enseñanza de la estadística en la educación primaria en América Latina, publicado por Natalia Ruiz López. Ella es una investigadora de didáctica de las matemáticas en el departamento de didácticas específica de la Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, son los temas que había revisado, lo más actuales. Batanero es una persona que abordó bastante, tiene muchísimas publicaciones referentes a lo que es la alfabetización o la cultura estadística en sí. Entonces, en base a la revisión de estos trabajos, planteo hablar sobre la estadística como componente cultural, la cultura estadística y sus componentes, la cultura estadística e investigación, y por otro lado, el pensamiento estadístico en la investigación empírica. Entonces estaremos terminando hablando sobre cómo el pensamiento estadístico me permite poder abordar ciertas investigaciones, principalmente las investigaciones con enfoque cuantitativo. Bueno, ¿qué ocurre hoy en día? Hoy en día, mencionando la cita de un escritor, el John Naisbitt, en donde mencionaba que hoy en día estamos ahogados de información, pero sedientos de conocimiento. ¿Qué existe? Tenemos una masa de información. Solamente si miramos a nivel nacional podemos encontrar tanta información estadística, ya sean los medios periodísticos, como también en oficinas de estadística, las estadísticas oficiales. Hoy en este periodo electoral en el que estamos, vemos muchas estadísticas relacionadas a las encuestas de opiniones, los estudios electorales que se realizan, y de esta manera vemos que existe un sinfín de cosas. Y bueno, también en los artículos, personas quienes estamos vinculados a la academia, revisamos frecuentemente artículos y encontramos mucha estadística dentro de los artículos científicos, principalmente ya que la estadística de alguna forma proporciona o brinda cierta objetividad a los estudios, principalmente con los estudios de enfoque cuantitativo. Y por otro lado, también las redes sociales. Existen ya cuentas específicas en donde abordan y continuamente están publicando estadísticas, ya sean macroeconómicas, estadísticas sociales, empresariales, y así, sin fin de cosas. Entonces, por lo tanto, la estadística hoy en día
juega un papel primordial en el desarrollo de una sociedad moderna, ¿verdad? Esta sociedad que estamos viviendo en la era de los datos. Por lo tanto, se requiere el desarrollo de un pensamiento estadístico, del razonamiento estadístico en sí, que me permite desarrollar un razonamiento, el razonamiento estadístico. Me permite principalmente poder digerir toda esta masa de información que hoy encuentro en los medios, información estadística en los medios, en los documentos técnicos, en los documentos científicos. ¿Para qué? Para poder ser capaces, principalmente, de poder clasificar las diferentes fuentes y por sobre todo considerando la necesidad de tomar decisiones en ciertos ambientes de incertidumbre. Entonces, tanto uno en su desarrollo personal como también profesional tiene la necesidad de poder digerir, poder captar, poder clasificar las diferentes fuentes de información que hoy nos están proporcionando en la información estadística. Ahora, ¿qué ocurre? Justamente traigo esto que fue tomado de una presentación, de un evento, de un congreso en el que pude participar. Y fíjense, trayendo un poco de humor, ¿verdad? Esta encuesta que puse en mi sitio web no está funcionando como debería. ¿Se puede arreglar? Bueno, vemos que las estadísticas muestran ahí dos opciones, sí 32% y no 68%. Aparentemente no le favorecería a este individuo. Entonces, claro, con algunos ajustes, ¿qué encontramos? La distribución de la categoría no del 68% lo distribuimos en no esta vez, no esta vez, no nunca, no en todo, no tanto. Entonces, esta forma de manipular la información estadística es un tema que también hoy en día veo en los medios que se están realizando. Yo creo que todos de alguna forma no podemos percatar de ciertas cosas que se está tratando en cuanto a la información estadística. Entonces es muy importante poder entender y conocer cómo o qué información o cómo se interpretan los gráficos estadísticos que aparecen en los diferentes medios. Y esta frase que dice, de hecho, es fácil mentir con las estadísticas, claro, pero también es imposible decir la verdad sin las estadísticas. Entonces, algo que tenemos aquí interesante. Algunos libros que recomiendo del profesor doctor Walter Sosa Escudero, un economista pero amante de la estadística en sí, un buen econometra, unos libros publicados como qué es y qué no es la estadística, algo interesante de el uso y abuso de una disciplina clave en la vida de los países y las personas, y un libro de Darrell Hub en donde habla de cómo mentir con las estadísticas. Entonces son dos libros interesantes que uno lo podría abordar y aprovecho la ocasión para compartir con ustedes. Bueno, la estadística como componente cultural. ¿Qué tenemos? El objetivo principal que tenemos dentro del abordaje de la alfabetización de la estadística en sí, lo que buscamos al principio o lo que quisiera transmitir es que no buscamos que todos sean aficionados a la estadística. Es importante resaltar que detrás de la estadística hay, hay mucha matemática de por medio, hay mucha teoría técnica en sí, entonces no buscamos que todos sean aficionados de la estadística en sí, pero sí que al menos la sociedad tenga unos conocimientos básicos necesarios para poder, lo que estuve ya mencionando, digerir de alguna forma, desarrollar ese razonamiento estadístico que uno necesita. Entonces, ¿cómo podemos promover la estadística y convertirlo como una componente cultural dentro de nuestra sociedad? Principalmente para poder abordar esto, de acuerdo a la literatura, en los años anteriores, bueno, de hecho, aún permanece la Comisión Nacional de Profesores de la Educación Estadística, una comisión que funciona en Estados Unidos. Habían abordado la importancia ya
de, de cómo encarar o cómo instalar la enseñanza o la importancia de la estadística dentro de la educación. Entonces empezaron ya al principio haciendo ciertas pruebas piloto de cómo instalar algunos contenidos dentro de la malla curricular, principalmente de la asignatura de matemática, y justificando cuáles fueron las razones que adoptaron para poder justificar la importancia de incluir contenidos dentro de, digamos, de la asignatura de matemática. ¿Qué ocurre? La estadística es una parte en sí de la educación en general, deseable para los futuros ciudadanos adultos, quienes principalmente, como ya le estuve diciendo, precisan la capacidad de leer, de interpretar tablas, gráficos estadísticos que con frecuencia aparecen en los medios de información. Es útil para la vida posterior, ya que muchas profesiones precisan unos conocimientos básicos del tema. Quienes nos dedicamos a la enseñanza de la estadística, tenemos, eh, digamos, una buena oferta laboral debido a que en la enseñanza de la estadística o en sí la estadística está en casi todas las carreras dentro de la educación superior. Entonces tenemos las diferentes áreas en ciencia exacta, ciencias naturales, tenemos en ciencias médicas, en ciencias sociales, incluso dentro de algunas disciplinas dentro de humanidades. Entonces, en sí es muy importante que en las personas desde desde temprana edad, dentro de la educación puedan desarrollar ciertos contenidos debido a que más adelante lo estarían encontrando sí o sí durante su formación en otros niveles educativos. Y por último, ayuda a comprender los restantes temas del currículo. Dice, bueno, ¿por qué? Porque tanto la educación obligatoria como posterior, lo que le estuve mencionando, aparecen. Si bien no directamente, tal vez desde el punto de vista de desarrollar un análisis estadístico, pero sí como información dentro de los documentos técnicos, como también muchos abordajes que se dan, de prácticas pedagógicas que se desarrollan, sí o sí aparece información estadística. Entonces, los chicos deberían de tener ciertos conocimientos básicos para poder captar en lo que aparece, interpretar las tablas, los gráficos estadísticos. Entonces, de esa manera, teniendo en cuenta esas razones del por qué es importante incluir ciertos contenidos dentro de la educación formal, la idea es poder desarrollar una cultura estadística. Pero cuando hablamos de cultura estadística, eh, como lo había mencionado, tiene varios ejes. Por un lado, la alfabetización estadística, un eje sumamente importante dentro del desarrollo de la cultura estadística. Ya en su momento, y tengo aquí la frase en un tema rescatado de Gall, en donde hace referencia a la cultura y a la alfabetización estadística de adultos. En esta literatura refiere a dos componentes interrelacionados que permite el desarrollo de una cultura estadística. Por un lado, desarrollar la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos apoyados en datos o los fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo estos los medios de comunicación, pero no necesariamente limitándose a los medios de comunicación, sino que también en un ámbito también profesional y por sobre todo dentro de la ciencia, ¿verdad? El uso y de manera muy relevante que se le da a las diferentes técnicas estadísticas para poder abordar o proporcionar nuevos conocimientos. Y por otro lado, la capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas cuando sea relevante. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primeramente poder tener capacidad de interpretar, de evaluar críticamente la información estadística para luego involucrarnos en en discusiones que existan, poder transmitir nuestras opiniones sobre cierta información que se da. Entonces necesitamos saber para poder luego participar en ciertas discusiones. También ya en su momento
los organismos internacionales, aquí Ottaviani menciona en su estudio sobre el desarrollo y perspectiva en la educación estadística cómo a nivel internacional la UNESCO implementa las políticas de desarrollo económico y, por otro lado, cultural para todas las naciones que forman parte, y esto cómo incluye no solo en la alfabetización básica, sino también en la alfabetización numérica. Por ello, mencionan que la estadística o los estadísticos sienten la necesidad de difusión de la estadística, no solo como una técnica para tratar datos cuantitativos, sino como una cultura en términos de promover, en términos de desarrollar una capacidad de comprender ciertas abstracciones que se dan dentro del estudio o la comunicación estadística de fenómenos sociales, de fenómenos económicos. Entonces, la UNESCO ya en su momento, en todo el trabajo que viene realizando en políticas de desarrollo económico y social y por sobre todo cultural, había mencionado en varios documentos técnicos en la necesidad que existe del desarrollo de una cultura estadística en la sociedad para que la sociedad pueda clasificar, interpretar y evaluar toda la información que se está proporcionando sobre diferentes fenómenos económicos, sociales, como también culturales. Bueno, ¿cuáles son los componentes dentro de la cultura estadística? ¿Cómo desarrollo la cultura estadística? El término cultura en sí es una cuestión, digamos, que siempre se desarrolla con un enfoque multidimensional. Hay tantas cosas vinculadas a o elementos que proporciona el desarrollo de una cultura estadística, de una cultura en general, pero principalmente podríamos abordar los componentes de la cultura estadística teniendo en cuenta tres componentes. Por un lado, el conocimiento básico de los conceptos estadísticos, la comprensión de los razonamientos y argumentos estadísticos y por último, la actitud crítica. Entonces, ¿cómo se define estos componentes de la cultura estadística? Básicamente lo que buscamos es poder responder a la pregunta de cuáles son las destrezas, los conocimientos, los valores que permanecen inalterables o que preparan para una autoformación, por llamarlo así, futura. ¿Qué ocurre? Ocurre que los diferentes contenidos que enseñamos hoy en día, lo que hoy nos parece esencial, puede que aquí a corto, mediano plazo podría quedar obsoleto en un tiempo no muy lejano. Entonces, algo muy importante que tuvo la estadística en los últimos 20, 30 años es el desarrollo informático. La estadística en sí como teoría y por sobre todo vinculado o sustentado por la matemática tenía varias técnicas estadísticas fueron desarrolladas desde el punto de vista teórico, pero hoy con el avance de la tecnología, el desarrollo informático, todo esto se puede realizar mucho más, digamos, de manera óptima. Entonces vemos en publicaciones, no solamente antes lo veíamos, digamos, a través de pequeños gráficos, hoy vemos dentro de páginas, encontramos los tableros de información estadística. Entonces, el desarrollo no solamente del avance de las diferentes técnicas estadísticas para el desarrollo de la información, sino también, por otro lado, la comunicación estadística está teniendo un avance muy importante y relevante hoy en día gracias a la tecnología. Entonces, a ver, ¿a qué hace referencia este componente de conocimiento básico de los conceptos estadísticos? En este componente lo que se tendría que abordar o incluir es la comprensión de ideas básicas, principalmente sobre gráficos, algunos resúmenes estadísticos, las diferencias que pueda haber en estudios observacionales, experimentales, abordar las encuestas, tratar el tema de la incertidumbre, lo que llamamos también o vinculamos con el desarrollo de la probabilidad. Entonces existe un debate actualmente abierto acerca de cuándo es el momento adecuado para acercarse a la enseñanza estadística, en qué nivel dentro de la educación formal debería desarrollarse en
estos conocimientos básicos de los conceptos de estadística. Les había mencionado un documento importante de Natalia Ruiz, que aborda la enseñanza de la estadística en la educación primaria en América Latina. Esta investigación se aborda el tema acerca de cuándo y cuánto se estudia en la etapa primaria en América Latina la estadística. A ver, un tema, un resultado o una información interesante que proporciona este estudio es que en las escuelas dentro de lo que es América Latina dedican aproximadamente el 16% del tiempo de enseñanza de las matemáticas, porque la estadística está incluida dentro de la asignatura matemática, utiliza el 16% del tiempo de la enseñanza de las matemáticas para abordar los contenidos de la estadística. Esto en la educación primaria, tanto en el tercero como en el sexto curso que había abordado este estudio. Ahora, ¿cómo estamos o cómo está Paraguay con respecto a este porcentaje de dedicación de la enseñanza de la estadística? Paraguay se ubica por debajo de este porcentaje regional. En Paraguay, de acuerdo a este estudio, aproximadamente el 13% del tiempo de la enseñanza de las matemáticas se abordan contenidos estadísticos. Por otro lado, la comprensión de los razonamientos y argumentos estadísticos. Es importante reconocer la necesidad de los datos. Hoy en día muchas de las situaciones de la vida, digamos, real, solo pueden ser comprendidas a partir del análisis de los datos, ya sea en la interpretación de gráficos, de cuadros, de resúmenes estadísticos, siempre tratando o abordando, tratando de entender cómo fueron recolectados estos datos. A nivel nacional tenemos la oficina o el instituto, hoy en día el Instituto Nacional de Estadística, es un instituto serio que proporciona información estadística. Entonces, deberíamos de poder tener cierta capacidad para poder clasificar las diferentes fuentes de información existentes en cuanto a estas instituciones quienes nos están proporcionando información estadística. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué menciono y resalto esto de poder clasificar las diferentes fuentes de información? Tenemos que ser críticos en entender de cómo fue recolectado los datos para la generación de información estadística, quiénes nos están proporcionando esa información estadística. Deberíamos de poder identificar las evidencias o la generación de información estadística del tipo, a ver, lo llamo anecdótico, ya que no, eso efectivamente no es fiable. Entonces, deberíamos de captar o de poder clasificar de cuál es la fuente de información, quién nos estaría proporcionando esa información estadística para poder desarrollar ahí en cierto juicio acerca de la calidad de esa información estadística. Y por último, tenemos dentro de los componentes de la cultura estadística la actitud crítica. En el desarrollo de una cultura, varias de las literaturas abordadas coincidían de que la cultura no es solamente conocimiento y capacidad, no solamente tener conocimiento de interpretación de tablas o capacidad para resumir un conjunto de datos, sino también hay algo muy importante que tiene que ver con la parte emocional, con los sentimientos, con los valores, las actitudes en sí, que es también un componente muy importante dentro de la educación. Entonces, ¿qué ocurre por lo general? Ocurre que en la enseñanza de la estadística, particularmente, puede darse que una persona, por ejemplo, sea brillante en las resoluciones de problemas estadísticos y poseer un vasto conocimiento de conceptos y pero desconocer principalmente las aplicaciones de la estadística y el papel que juega
la generación de información dentro de la sociedad. En el estudio de Ruiz Díaz, culmina dentro de sus conclusiones, tengo algo relevante que rescato siempre, en donde menciona que la estadística requiere un enfoque distinto en cuanto al pensamiento y al uso de los datos, principalmente al uso de los números. ¿Qué ocurre? En la enseñanza de la estadística se da dentro de la asignatura de matemática, pero el desarrollo del pensamiento estadístico debería de instalarse más allá del uso que le damos a los números dentro de la matemática. ¿Qué ocurre o cuál es digamos, la particularidad que tiene la estadística dentro de la matemática? Es que un numerito, a lo que nosotros los estadísticos lo llamamos datos, un numerito bueno, un dato no es simplemente un número, no es simplemente un número, y de repente si lo abordamos desde el punto de vista matemático lo abordamos como un valor numérico, pero no es así. En realidad un número es más que un valor numérico en sí, es un dato, es un número dentro de un contexto, y ese contexto lo que hace es aportar significado a esos datos. Entonces, no es simplemente un número aislado que tenemos dentro del desarrollo. A ver, traigo nada más como ejemplo, en los cálculos o medidas de resúmenes numéricos, es frecuente en escuchar resumir un conjunto de datos cuantitativos o valores numéricos a través de un numerito, y ese numerito puede ser la media. Ahora, la media, detrás de la media, o el promedio, también como se conoce, hay una ecuación matemática. Hay una ecuación matemática que desde el punto de vista matemático desarrollamos diciendo sumo todos los datos y divido entre la cantidad de datos. Entonces, el uso de la matemática queda en la notación, queda en la aplicación de la ecuación, pero ya el resultado, ese valor numérico que en el fondo es un conocimiento que estamos generando, deberíamos de contextualizar. Por lo tanto, es muy importante poder abordar el estudio o la enseñanza de la estadística a través de datos reales. Y vamos a ver entonces, ¿cuáles son las sugerencias didácticas? Teniendo en cuenta principalmente este componente de actitud crítica, cómo desarrollar una actitud crítica y respondiendo a esos tres componentes, ¿cuáles son las sugerencias didácticas que se podrían tener en cuenta? Bueno, incluir explícitamente la variabilidad. Estuve revisando algunos contenidos de la educación escolar básica y veo que los contenidos vinculado a la enseñanza de las estadísticas se trabaja muy de forma aislada. A ver, existen ciertas técnicas para resumir un conjunto de datos y qué sé yo, en tal año o pongo como ejemplo en esto nada más, pero no lo aseguro, en el tercer grado se desarrolla un valor numérico, una técnica para resumir a través de un valor numérico. En el siguiente año se desarrolla otra medida y en el siguiente año así otra medida más, pero como se va desarrollando diferentes medidas de resúmenes en diferentes años, aparentemente no logro ver, particularmente es una opinión muy particular esto, no logro ver cierta vinculación que se podría dar en cuanto al desarrollo de esos contenidos. Entonces, más allá de poder proporcionar contenidos de la enseñanza de la estadística dentro de matemáticas, es muy importante tener en cuenta ciertos aspectos que es muy importante, digamos, a ver, el término sería indispensable poder enlazar los diferentes contenidos de acuerdo a ciertos aspectos técnicos que se necesita manejar. Entonces, construir conocimientos sobre las nociones intuitivas de centro y variabilidad. Ya les voy a mostrar un ejemplo más adelante de a qué me refiero cuando hablamos de variabilidad. Hacer más explícita la relación, bueno, principalmente poder diferenciar conceptos elementales como la población, lo que es una muestra, conocer la diferencia que puede haber entre estadística y matemática, principalmente enfocar a que los estudiantes puedan visualizar como un todo cada situación bajo un análisis estadístico
Y lo más importante, poder trabajar con datos reales. Es muy importante poder abordar la enseñanza de la estadística con datos reales. ¿Por qué? Porque al trabajar con datos reales es mucho más fácil contextualizar ese valor numérico que puedo obtener mediante la aplicación de ciertas técnicas estadísticas. Entonces no es simplemente matemática, no es simplemente una notación matemática y tomar la ecuación, sino es decir, ese valor numérico representa tal cosa en tal sentido, debido a que estoy trabajando con datos reales y lo puedo contextualizar. Bueno, hablaba de incluir explícitamente la variabilidad que ocurre en estadística y algo que lo discutimos nosotros es, a ver, este es un ejemplo, pueden ver ustedes, tenemos tres grupos de, a ver, como que tres poblaciones y una forma de resumir, si estoy tomando la estatura, de cada una de las poblaciones y quisiera resumir a través de un valor numérico, numérico al conjunto de datos que se da a través de la estatura de los individuos, y ese valor numérico puede ser el promedio. El promedio es tomar la suma o tomar cada dato, sumar y luego dividir entre la cantidad de datos. ¿Qué ocurre? Que en estas tres poblaciones el promedio estadístico es de 120 centímetros. En esta población es de 120, en esta 120 y en esta es nuevamente 120. Pero ¿qué veo? Que los individuos en cada población son muy diferentes porque existe cierta dispersión o variabilidad de los datos de acuerdo a su altura. Entonces, trabajar, digamos, en una medida de resumen, enseñar que el promedio me puede servir para resumir un conjunto de datos cuantitativos, si bien podríamos contextualizar, pero algo que deberíamos de debatir también a la hora de enseñar estas medidas de resumen es la importancia de tener en cuenta la variabilidad, porque lo que hacemos en estadística es eso, justamente abordar la variabilidad de los datos a través de diferentes técnicas para poder resumirlo a través de valores numéricos. Bueno, ¿cómo desarrollar una cultura estadística? Para desarrollar la cultura estadística es indispensable generar un espacio en donde en donde participe principalmente diferentes actores. Tenemos en el desarrollo de una cultura estadística tiene que estar involucrado las oficinas de estadística, en este caso el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, están muy involucrados ustedes, de seguro en las redes sociales estarán viendo toda la información que tiene que ver con una de las operaciones estadísticas más importantes que se realiza este año a nivel nacional, el Censo Nacional de Población y Vivienda. Continuamente en la oficina o el Instituto Nacional de Estadística está generando campaña de publicitar de alguna forma en este gran evento de recolección de datos que se realizará el próximo mes o dentro de un par de meses, en el mes de noviembre, en nuestro país. Por otro lado, las asociaciones gremiales de estadística en el país, le tenemos al Colegio Estadístico de Paraguay, hay una asociación de estadísticos, Asociación Paraguaya de Estadística, quienes de alguna forma trabajan en la promoción de la cultura estadística. Digamos, el Colegio de Estadístico del Paraguay estaría realizando este mes de noviembre el tercer seminario nacional de estadística, en donde es un espacio en donde se puede interactuar con estadísticos, uno se puede informar de los temas sociales, económicos que se están abordando desde el punto de vista de la estadística o ver en sí el uso de la estadística para poder abordar ciertas problemáticas. Entonces, estas asociaciones gremiales, a través de esos eventos, propiciando esos espacios, de alguna forma contribuye al desarrollo de una cultura estadística. Y bueno, y lo más importante tiene que ver con la formación y motivación de los profesores. Eso ya sea en cualquiera de los niveles. Si partimos en los niveles de la educación formal, les decía y encontramos esta información de acuerdo al estudio de Ruiz Díaz que Ruiz López, perdón, aproximadamente solo el 13% del tiempo dedicado a las matemáticas
se abordan temas o contenido específico de estadística, ¿verdad? Obvio que no buscamos reemplazar, lo que buscamos es que ese porcentaje que se está manteniendo para el desarrollo de contenido se puedan abordar teniendo en cuenta estos aspectos, prácticas pedagógicas que podrían posibilitar o facilitar el desarrollo de la enseñanza de la estadística. Entonces, en la promoción o el desarrollo de la cultura estadística tenemos las oficinas de estadística, las asociaciones gremiales de estadística, como también la academia como punto, eje principal en el desarrollo de la cultura. Bueno, a nivel, tenemos quiénes son los impulsores de la cultura estadística en investigación. Tenemos el Instituto Internacional de Estadística, la Asociación Internacional para la Educación Estadística, y hace en su sigla, estas instituciones frecuentemente generan en espacios a través de congresos, seminarios, en donde se están compartiendo diferentes estudios. Hoy en día tenemos justamente la jornada de estadística Marta Bilotti, es una jornada que se estaría realizando en este año en la ciudad de Bahía Blanca, la provincia de Buenos Aires, en Argentina, dentro de la clase, el Congreso Latino, sin mal no sí, creo que el Congreso Latinoamericano de Sociedad de Estadística y el Congreso Estadístico en Argentino. En, Son 3 días, el Congreso dura 3 días y el primer día es un día exclusivo para abordar los diferentes temas vinculados a la educación estadística. Es un tema muy interesante o un espacio muy interesante que proporciona en este Congreso. Y bueno, hay diferentes revistas donde podemos encontrar artículos que se publica y se encuentra vinculado directamente a lo que es la alfabetización estadística. Aquí les menciono 3 revistas que son exclusivos relacionado a lo que es la enseñanza o la educación estadística en sí. Bueno, por último, presentarles el pensamiento estadístico, cómo podríamos nosotros a través del modelo del problema del plan, datos, análisis y conclusiones del modelo PPDAC, en cómo podríamos instalar el pensamiento estadístico teniendo en cuenta este ciclo de abordaje de la investigación empírica, principalmente aquellas investigaciones con enfoque cuantitativo. Desde la definición del problema ya hay algo instalado o uno necesita el desarrollo de cierto del razonamiento estadístico para poder abordar los problemas. Ya en la etapa de planificación aparece a veces, de acuerdo a los estudios que se realizan, la necesidad de recolectar datos, pero para recolectar datos necesitamos realizar un diseño muestral. ¿En qué significa eso? Planificar en cuanto a cómo vamos a tomar o cuánto necesito de muestra mínima para poder recolectar los datos que necesito abordar ciertos temas. El tratamiento, la recopilación de datos, la gestión de datos es una etapa muy importante dentro del proceso que pueda darse dentro del desarrollo de una investigación. El análisis en sí, ya la aplicación de diferentes técnicas de análisis estadístico y por último también las conclusiones, que hoy en día es todo un mundo dentro de la estadística en sí también, la materia de comunicación de las estadísticas. Como les decía, hay un sinfín de fuentes de información, como también a base tecnológico, en donde tenemos plataformas específicas para la comunicación estadística. Anteriormente, como que la aplicación de la técnica, la generación de información estadística y bueno, el trabajo del estadístico terminaba ahí. No, hoy tengo colegas que trabajan exclusivamente en la comunicación de estadística, exclusivamente en esta área, ya sea comunicando estadística vinculada a documentos técnicos, documentos científicos principalmente. Entonces es un área sumamente interesante dentro del abordaje o la generación de información. Bueno, entonces cierro esto como una propuesta, ¿verdad?, de cómo desarrollar el pensamiento estadístico en la investigación empírica, el modelo de problemas del plan, datos, análisis y conclusiones, vinculando el pensamiento estadístico en cada una de estas etapas. Bueno, para cerrar esta presentación traigo esta frase de Carl Pearson, en donde hace referencia a que la estadística es la gramática de la ciencia. La estadística es transversal a
a todas las áreas de la ciencia. Encontramos estadística en ciencias médicas, ciencias naturales, ciencias sociales. Entonces, es muy importante el uso correcto de las estadísticas para el desarrollo de conocimiento hoy en día. Como algunos libros mencionan, resaltan que la única forma de darle objetividad a la generación de conocimiento es a través del uso correcto de la estadística en sí. Entonces, teniendo en cuenta esto, o lo mencionado por Carl Pearson, en eso creo que es sumamente importante ya desde el ámbito de la ciencia en sí, como también teniendo en cuenta, como lo estuve mencionando, de la masa de información que tenemos la sociedad, ya sea personas vinculadas al ámbito académico o independientemente que esté vinculado al ámbito académico, científico, la sociedad en sí necesita tener desarrollado un cierto nivel de pensamiento estadístico para poder, de alguna forma, la palabra que utilizo bastante, digerir tanta información que existe hoy en día. Bueno, muchísimas gracias por la atención de todos y todas y espero que les sirva en esta presentación. Tienen aquí mi correo en caso que quieran contactar conmigo para hacerles llegar la literatura consultada para la elaboración de esta presentación sin problema. Y desde resaltar también que los diferentes eventos vinculados a la promoción de la estadística en sí lo pueden ver desde del espacio de la red social que maneja el Departamento de Estadística FACEN 1 dentro del Facebook. Continuamente estamos publicando ahí en ese espacio los eventos vinculados. Tenemos el Seminario Nacional de Estadística, próximamente el Congreso Paraguayo de Estadística, el primer congreso que se estaría realizando el año siguiente, el siguiente año. Entonces van a poder encontrar información actualizada sobre el mundo de la estadística en el espacio del Departamento de Estadística, principalmente su página del Facebook. Vale, muchas gracias.